Ya escuché 2 videos tuyos donde tienes historias de trabajadores de la CFE. Por eso me acordé de lo que estoy por contarte. Me llamo Alejandro. Cuando voy a mi pueblo en el estado de Tabasco, me gusta mucho ir de noche, ya que tengo una motocicleta y los paisajes son hermosos. Además, porque me voy tranquilo y la carretera suele estar sin mucho tráfico. Entonces, en uno de esos viajes que hice, me agarró mucho la noche. Ya era muy tarde, algo así como las 12. Ya me encontraba a medio camino. Iba circulando sobre la autopista. Como te digo, iba a una moderada velocidad. Nunca me percaté hasta que ya estaba casi a la altura de la persona. Vi a un hombre en plena carretera, parado de espaldas en el carril derecho. Lo extraño fue que estaba vestido con uniforme, de esos empleados que trabajan en la Comisión Federal. Ya sabes, los de caqui con un chaleco reflejante. Me extrañó que estaba solo, sin ninguna señalización. No había vehículos, ni antes ni después de donde estaba. No había más empleados de la comisión con él. Nada que pudiera decirme que estaba trabajando. Además, a esa hora, en carretera federal. Seguí viajando. Bueno, sigo viajando a ver a mis papás. Y esa fue la única vez que viví algo similar. Saludos a todo tu aquelarre. Me gusta mucho tu canal. Soy conductor de una aplicación de taxi. Te escribo para contarte la experiencia más rara que me ha pasado. Fue terminando un viaje por la presa Totolica en Naucalpan. Dejé a un caballero alrededor de las 2:30 de la mañana. Todo iba bien. Estaba escuchando música y por la hora venía fumándome un cigarrillo para alejar el sueño que tenía. Me encontraba por salir de esa zona. En el camino pasé cerca de una capilla. En un determinado momento escuché una risita. Recuerdo cómo se me erizaron los vellos de los brazos y sentí un gran escalofrío por todo mi cuerpo. No sabía si era algo paranormal o querían asaltarme. Esto debido a lo peligroso de esa zona. Algo me decía que tenía conmigo una presencia. El ambiente se sentía pesado. Me bajé del auto y le dije al aire: estoy trabajando, no molesten, no tengo problemas con nadie, pero si van a espantarme o hacerme algo, que sea de una vez. Te prometo, ángel oscuro, que escuché cómo algo se bajó del carro. De hecho, se oía claramente como cuando le pegas a un vehículo con la mano abierta. Ese sonido de la palma de la mano contra la lámina de cualquier automóvil. Se movió levemente el carro y ahí supuse que lo que sea que estaba ya se había bajado. Me subí de nuevo al vehículo y continué con mi viaje. Ya no se sintió ni se escuchó absolutamente nada más. Esto ya tiene como un año que me pasó. Saludos desde el Estado de México. Tengo una gatita desde hace como 2 años. En una ocasión me encontraba en mi habitación mirando la TV, cuando de momento observé que Canela, que así es como se llama mi Michito, se quedaba viendo atentamente algo que yo no podía ver. No estaba fijo, se movía. Ella estaba quieta, solamente observaba y seguía con la mirada aquella cosa invisible para mí. No le dije nada a mi gatita porque la vi muy concentrada. Sea lo que sea que estaba viendo, como que lo guió hasta la puerta, porque se levantó y caminó mirando fijo para después observar hacia la salida, como si ella lo hubiera movido con la mirada. En verdad suena fantástico. Sin embargo, te juro que es real, ángel oscuro. Lo único que hice fue decir al aire que no era bienvenido lo que estaba ahí,
que nos dejara en paz a mi gatita y a mí, que se fuera. Desde ese día, Canela es más precavida. Camina con pasos suaves y silenciosos. He notado en su comportamiento que es más cuidadosa. En serio, fue muy raro lo que sucedió. Jamás nos volvió a pasar nada como eso. Gracias por leerme. Saludos. Esto me pasó cuando viajaba mucho por carretera, justamente en la primera semana del mes de diciembre. Me dedicaba en ese entonces a comprar vehículos usados en la frontera del país, principalmente en los estados de Chihuahua y Tamaulipas. Salí como de costumbre. Me encantaba. Bueno, siempre me ha gustado conducir de noche. Observar la soledad de la carretera. Escuchar buena música mientras conduzco. Y si a esto que te describo le sumas la imagen de la luna puesta en el cielo, imagínate qué belleza. El viaje era sencillo. Al menos hasta ese momento eso creía. Llevaba un vehículo para cambiarlo. Ya me había relacionado con los dueños de unos lotes de autos y pues llevaría ese automóvil que era mío para dar a cuenta y traerme una camioneta de mayor valor para la venta. Aún no eran vacaciones, por lo que no había tanto tráfico como lo es en temporada alta. La ida transcurrió con total normalidad, con ese embrujo que solo la carretera puede hacer. Y es que, no exagero, Ángel Obscuro, si este relato que te estoy contando lo escucha algún camionero, trailero o vaya, un taxista, alguien que le guste manejar, podrá decirte lo mismo. Los tramos carreteros son hermosos, pero muy misteriosos, aparte de lo peligrosos que son en la actualidad. Esto que me pasó influenció mucho en que yo dejara de hacer aquel negocio. La impresión que recibí fue muy grande. Desde que entré al estado de Chihuahua, todo se veía adornado de esas estampas navideñas. Me sentía muy feliz, porque prácticamente la camioneta la tenía vendida y mi ganancia iba a ser buena. Ya me veía comprando las cosas de Navidad, con ese espíritu que se siente en estas fechas. Por fin, después de varias horas conduciendo, llegué con aquellos amigos que te mencioné, exactamente en una zona cercana al Cerro de la Cruz. Una vez que nos saludamos y nos pusimos al día, comenzamos a checar todo lo relacionado a la documentación de ambos vehículos. Verificamos que no tuvieran ninguna falla y por mi parte, me enfoqué en ver aquellos detalles que podrían poner en riesgo el viaje. Mi travesía aún no terminaba. Debía regresar ese mismo día para mi casa. Así lo hacía. Me paraba a descansar en un hotel que ya conocía en el estado de Durango. Me quedaba quizá unas 3 o 4 horas para dormir. De ahí seguía mi camino. Una vez que llegaba con mi familia, ya podía descansar bien. Luego de alrededor de 2 horas de estar en aquel lote de vehículos y después de haber comido algo para mitigar el hambre, comencé con aquel viaje de retorno a casa. El camino ya lo conocía. No tenía que hacer nada que antes no hubiera hecho. Tan solo era retornar por donde había venido. Algo sencillo para mí. Por cierto, amigo, te escucho con mi familia desde el estado de Puebla. Aquí tienes tu casa. Nos encantan tus relatos. El viaje desde Chihuahua hasta Puebla me lo hacía entre 13 a 15 horas, según qué vehículo era y las condiciones del mismo. A veces iba solo, en otras ocasiones con mi esposa y en otras más con mis hermanos, para traer 2 o 3 vehículos de un tirón. Ya era de noche. Conducía en una carretera que me llevaría hacia Guanajuato, lugar donde te mencioné. ¿Recuerdas? Descansaría un poco para después continuar. Justo eso me encontraba pensando, disfrutando de la idea de que por fin tomaría un baño y dormiría unas horas. Además de que la camioneta estaba sumamente cuidada.
prácticamente estaba nueva. Todo estaba excelente. O al menos eso creía. Estaba a unos minutos de lo más horrible que me ha pasado. A lo lejos, alcancé a observar varios destellos de luces de emergencia. Algo pasaba. Quizá era un retén para revisión. Por eso me tardaba tanto revisando los papeles, para que en estas situaciones no tenga ningún problema. Al menos eso pensé, creyendo que si me detendrían, tenía todo para acreditar mi vehículo. Buenas noches, señor. El camino está cerrado. Debe tomar una desviación más adelante y seguir en una paralela. Ese camino lo sacará a la misma carretera que lleva esta ruta. Muchas gracias, oficial. En verdad, no me dio tiempo de decir nada más. Se veía que el accidente había sido fuerte. Un tráiler volcado y 2 vehículos destrozados era lo que se podía observar. Sin más, comencé a seguir las instrucciones de ese oficial. Por la hora no venía nadie, tan solo un vehículo que estaba delante de mí y otro más que se veía por el retrovisor a lo lejos. Confundido y con baja velocidad, comencé a avanzar. Ya no veía el otro vehículo. No sabía dónde se había metido. Sentí un raro jalón en el volante y seguidamente aquel movimiento que hace un carro cuando tiene una llanta ponchada. Puta madre, pensé muy enojado. Primero, aquel lamentable accidente me había arrojado a un destino incierto. Y es que esto me pasó cuando la violencia comenzaba a azotar. Debo cambiar rápido la llanta, pensé muy molesto. Me bajé de mi vehículo. Afuera estaba oscuro, pero podías ver a tu alrededor. Además de que yo tenía mi teléfono celular y con él iluminaba. Llanta, llave de cruz, señalíticas, es lo que bajé de mi carro. Acordoné con las señales mi vehículo y me dispuse a cambiar la llanta pinchada. Un vehículo pasó junto a mí tirándome las luces altas y se siguió de largo. ¡Carajo! ¿En serio? ¿Esto es verdad? La llave de cruz no era la del tamaño del birlo de seguridad. Podía quitar todos, excepto uno. Ese birlo era de tamaño distinto. Para ese momento, no me había dado cuenta de que algo estaba pasando. Algo quería que estuviera ahí, en ese lugar, para atestiguar lo más horrible que he visto en mi vida. Comencé a buscar. Comencé a ver si había algún predio cerca. Ya había visto varias luces. Habían ranchos, creo eran terrenos muy grandes, donde seguro debía de haber alguien con vehículo. No podía quedarme ahí. En verdad, estaba sumamente molesto. A lo lejos vi una luz. Eran 2 focos, uno a cada lado de una entrada. Era una casa mediana que se ve, en algún tiempo funcionó como vulcanizadora, cachimba o una tienda. Una camioneta de redilas estaba estacionada junto a ese predio. Y ahí, parados junto a ese vehículo, se encontraban 2 hombres. Así que decidí ir a verlos, contarles lo que me había pasado y preguntarles si podían prestarme su llave de cruz. Quería saber si con la de ellos podía quitar aquello que me retenía ahí. Caminé unos 50 metros hasta la puerta de aquella casa. El camino fue muy tétrico. Por un momento pausé lo que me había pasado y me puse a observar mi alrededor. Todo estaba en silencio, pero un silencio muy extraño. No se oían ni los grillos o algún animal que estuviera por ahí. Me paré en la puerta y me puse a gritar: ¡Buenas noches! Nadie me respondía. Me encontraba parado en medio de un halo de luz que formaban aquellos focos.
Era como si estuviera recubierto de aquella luminosidad que los focos me daban, y todo mi entorno estaba profundamente oscuro. «Buenas noches», volví a gritar. Nada. Nadie respondía a mi llamado. Escuché movimientos en el interior. Alguien caminaba apresuradamente. Otros ruidos. Ahora corrían. Se escuchó una extraña risa. En ese momento, unas luces me iluminaban. Un vehículo se había parado delante de mí. Me estaban haciendo las luces altas. Quizá quería ayudarme. Así que me encaminé hacia ellos. «Buenas noches, amigos». Eran 4 hombres de edad adulta. «¿Qué haces ahí?», me dijo uno de ellos con un tono serio, casi como si me estuviera regañando, pero en tono de preocupación. Les conté todo lo relacionado con mi llanta y lo que necesitaba para cambiarla. Ok, amigo, pero ¿qué hacías ahí? Vi a 2 hombres en la puerta y fui a pedirles ayuda. Como vi que estaba prendida la luz, me acerqué. Cuando dije eso, la persona con la que hablaba dijo el principio de una oración y los otros se persignaron. Uno de ellos bajó 2 llaves de cruz y varios dados con una matraca. Ya sabes, esa herramienta que también sirve para lo mismo. Sin decirme nada, comenzó a buscar la medida de aquel birlo, mientras el hombre con el que hablaba me contó. Ahí era un tipo de café, una llantera, de esas que hay en las carreteras. Les quisieron cobrar para dejarlos trabajar. Esto no es algo que te vuelva millonario, dijo mientras fruncía el ceño. El enojo era claro en su rostro. Ellos no pudieron juntar lo que les pidieron, y una ocasión por la tarde los vinieron a rafaguear. Fue en vísperas decembrinas del año pasado. Aquellos delincuentes ese día mataron a 2 hombres, 2 hermanos que eran los dueños de aquel lugar, dijo con enojo y miedo en la voz. No había ninguna luz prendida donde estabas. Solo eras tú alumbrando con tu celular y gritando. La casa está tiroteada, con sellos de aseguramiento. Es imposible lo que dices. Sentí que un hueco se abrió bajo mis pies. Tan fuerte fue mi impresión que me iba a desmayar. No me da pena decírtelo. En serio fue algo muy fuerte. Las horribles risas. Justo cuando las escuché, fue cuando aquella gente llegó. Si no me hubieran ayudado, no sé qué hubiera visto. Les quise dar una ayuda monetaria, pero ellos se negaron rotundamente. Después de eso, tardé lo doble en llegar a mi casa. Manejé muy lento el resto del camino. Además de que me detuve varias veces a revisar mi vehículo. No quería quedarme tirado otra vez. Para terminar, Ángel Obscuro, cuando nos movimos de aquel lugar donde habían matado a las personas, donde escuché aquellos horripilantes ruidos, justo cuando pasé junto a esa puerta en donde momentos antes entraron aquellas apariciones, te juro que pude ver 2 siluetas en la ventana. No lo sé, quizá me sugestioné, o tal vez, en serio, aquellas personas siguen ahí. Esto es lo más horripilante que me ha pasado en la vida, y quería compartirlo contigo. Saludos, Ángel Obscuro, y felices fiestas.